La gente en la sociedad actual tiene la costumbre de llevar una máscara, pues gracias a ella pueden ser aceptados en grupos de personas a los que quieran pertenecer o influir. Usualmente esta máscara los disfraza como personas que cumplen con los estándares de aceptación, algunos quieren verse estéticos, otros graciosos, pero lo más frecuente es que quieran verse como buenas personas. Generalmente, para los famosos esto se volvió una necesidad, pues la mayoría de estos quieren ganar influencia a base de ser reconocidos como personas generosas, sinceras o nobles. Hola, damas y caballeros. Me llamo Unda y en esta ocasión exploraremos un iceberg sobre un tipo especial de estos famosos, a saber, aquellos que en el fondo pueden entrar en la categoría de malas personas socialmente hablando, pero que se venden como buenas personas o son descritas como íconos en algún ámbito en particular. Antes de empezar, el iceberg lo hice clásico, es decir desde los casos más sonados, hasta aquellos que considero que no han llamado tanto la atención. Otra cosa que tengo que añadir es que trataré de omitir a figuras políticas muy obvias y famosos que ya se sabe que tienen conductas erráticas y depravadas, de lo contrario este video nunca acabaría. Recuerden que en el video pondré a aquellos que tienen una imagen de buena persona, inocente o que son tomados como ejemplo para sus seguidores. Este iceberg no busca declarar culpables ni inocentes, sino mostrar contradicciones documentadas, acusaciones públicas y zonas grises que suelen quedar fuera del relato oficial. La información presentada proviene de reportes periodísticos, documentos históricos y testimonios públicos. El objetivo no es atacar. Bueno, sin nada más que agregar, empecemos. Primero con lo más conocido y que se ha convertido en una generalidad en YouTube. Los justicieros de Internet, en su mayoría youtubers de críticas, han dañado su imagen poco a poco al verse involucrados en casos de grooming o acoso hacia menores. Obviamente no son todos, pero un número significativo de figuras conocidas, sí que son así. Creo que es más que obvio su posición aquí, pues a pesar de que se las quieran dar de justicieros, son igual o peores que las personas que critican. Ejemplos hay bastantes y no enfatizaré pues es más de lo mismo, hay millones de videos donde se funan entre ellos y se acusan mutuamente de lo mismo. La verdad el salseo me parece poco producente así que continuemos. Una figura tan controvertida como el Che Guevara era obvio que aparecería, pues a pesar de que para muchos es considerado un revolucionario que lucha por la igualdad, para las personas de orientación sexual diferente fue todo lo contrario, pues este consideraba a los homosexuales como desviaciones burguesas. También, el Che Guevara enviaba a las personas LGBT a campos de trabajo forzado. Además se sabe que en algunos escritos, expresó comentarios un tanto racistas y despectivos hacia las personas negras. Esto está documentado en escritos de la época. Sin embargo, con el tiempo su pensamiento se dice que fue cambiando hasta el punto de defender la igualdad racial. Está tan arriba pues es obvio y sonado este caso, y ya todo el mundo sabe cómo era, no hace falta enfatizarlo. Por mucho tiempo Ellen DeGeneres daba la impresión de ser una persona que podría considerarse buena. Sin embargo, por los años 2018 y 2020 muchos de sus empleados denunciaron que los productores del programa realizaban humillaciones, intimidación, despidos arbitrarios, los empleados no podían hablar directamente con Ellen, entre muchas otras cosas. Luego de esta polémica, ella se lavó las manos diciendo que no estaba enterada de lo que ocurría, donde muchos afirman que ella sí sabía todo. También la describieron como fría, distante y algo obsesionada por el control. Claro que esto no es muy polémico de por sí, pero está aquí por vender una imagen basada en la bondad, cuando en realidad no era muy bondadosa que digamos. A pesar de tener una gran fanaticada alrededor del mundo, J.K. Rowling suele estar por momentos en el ojo del huracán, sobre todo por sus comentarios sobre la comunidad trans donde la comunidad LGBT la tacharon de transfóbica. Está aquí pues, a pesar de que ella nunca se consideró a sí misma como una buena persona, en sus libros se expone una idea sobre la inclusión y aceptación, algo que no cuadra con sus comentarios donde señala que transicionar de género es producto de presión social, confusión o traumas.
Es muy conocida por sus posteos en X, donde lanza comentarios muy conservadores, aunque dentro de lo que cabe, no son tan polémicos. MrBeast se ha convertido en uno de los youtubers más queridos, pero no olvidemos que también tuvo sus polémicas no hace mucho tiempo, cuando alguien que supuestamente fue un trabajador de MrBeast expuso algunos trapos sucios. No voy a incluir el caso de su amigo que transicionó, pues esto no me parece que cuadra con el video, sino más bien el hecho de que se lo acusó de explotador y que aprovecha la desesperación para humillar a las personas, cuando claramente vendía una imagen de ser un pan de Dios que ayuda al mundo. Yo en lo personal, no condeno a MrBeast por lo que hizo, pero tampoco es que lo aprecie, pues si es que vas a ayudar nunca tienes que decirlo en voz alta. Desde mi punto de vista, no confío en ese tipo de personas. Y claro que muchos podrán decir que al menos hace algo y es verdad, mas no me parece correcto. No voy a hablar sobre su relación con Florinda Meza, pues ya es algo bastante sonado, sino por las acusaciones de Carlos Villagrán de poner el pie y no dejar que otros del elenco puedan hacer sus propios proyectos. A mí en lo personal, me decepcionó un poco pues es considerado como un genio de la comedia y en sus obras se hacía apología a compartir y ayudar a las personas, algo que en la vida real no practicaba muy bien que digamos. Steve Jobs, a pesar de tener una imagen de innovador y genio, también tenía una paciencia bastante corta, pues humillaba y despedía a sus empleados a diestra y siniestra. Dividía a equipos dentro de Apple para ponerlos a enfrentarse entre sí. En la película Jobs, también se retrata cómo negó a su hija al enterarse que su novia estaba embarazada, y después de mucho tiempo la reconoció parcialmente. Se lo asocia a la ética, sacrificio y justicia. Recuerdo que en el colegio retrataban a Mahatma Gandhi como un revolucionario pacifista, pero claro, no es toda la historia, pues también hay escritos donde hacía comentarios racistas, y donde diferenciaba a las personas negras de las indias. También estaba en contra de los anticonceptivos, pero lo más polémico son sus prácticas de dormir sin ropa junto a mujeres jóvenes, que eran seguidoras e incluso parientes. Sé que esto es conocido, pero rara vez se menciona y por eso lo posiciono aquí. Conocido como un promotor de valores familiares, educación y respeto, Bill Cosby fue un comediante y actor bastante respetado en los Estados Unidos. Sin embargo, entre los años 60 y 2000 decenas de mujeres reportaron abusos de Bill, donde lo acusaban de que él las sedaba y luego abusaba. Esto fue un patrón que se repetía constantemente. A pesar de no estar preso, no está legalmente limpio. Estaba dudando si ponerlo o no aquí, pues ya tiene una imagen totalmente dañada. Sin embargo decidí incluirlo pues no es tan evidente como el caso de Kevin Spacey, que es mucho más obvio. Ayudar a las personas, ser una sierva de Dios, y sobre todo un ser generoso es todo lo que la mayoría piensa cuando se habla de la Madre Teresa de Calcuta, siéndole incluso otorgado el Premio Nobel de la Paz en el año 1979. Sin embargo, varios reportes de condiciones insalubres en sus hogares para moribundos, que incluyen reutilización de agujas y medicamentos, negación de analgésicos incluso para individuos que padecían dolor extremo, y priorizar oración sobre el tratamiento, fueron algunas de las más polémicas declaraciones sobre la Madre Teresa de Calcuta. Bajo una idea de el dolor acerca a Cristo, no consideraba las condiciones de los enfermos, solamente usaba la oración como un tipo de calmante entre mil comillas. Se dice incluso que llegaba a bautizar a moribundos, claramente sin su consentimiento. Para resumir, priorizaba la conversión religiosa en lugar de la situación médica. Este caso también es sonado, pero no es muy llamativo por la imagen que ésta proyectaba. Magia, inocencia y los ya mencionados valores familiares, son algunas de las expresiones que describen a Walt Disney como un soñador de muy alto nivel. Sin embargo, no es secreto que en muchas de sus antiguas obras se llegó a evidenciar un claro racismo, sobre todo hacia los negros. A pesar de no haber pruebas de que fuera partidario del nazismo, hay supuestos reportes de antisemitismo y acercamiento con comunidades antijudías. También estaba en contra de los sindicatos, y en su compañía existía una jerarquía bastante marcada entre todos.
En 1941 hubo una huelga de animadores, donde este despidió a varios de sus empleados y rompió relaciones personales, llamando a aquellos que asistían a la huelga como traidores. Este caso, a pesar de no ser muy grave como los anteriores, no es bastante hablado, y es que Julia Roberts siempre se inclina por la narrativa romántica y carismática. Esto para todos sus fanáticos, excepto para Vera Steinberg, quien fue esposa de Danny Moder, cuando él empezó un noviazgo con Julia Roberts. Incluso estando con Vera, esta última no quería divorciarse de Danny. Más tarde se fotografió a Julia con una camisa donde se burlaba de Vera de una forma que contrasta bastante con la personalidad cálida que muestra en algunas de sus interpretaciones. A Henry Ford se lo asocia con progreso e innovación, pues la marca de automóviles es una de las mejores y más respetadas a nivel mundial por su excelente calidad. Pero no se habla mucho de su odio hacia los judíos, pues Ford era una persona increíblemente antisemita. Financió y dirigió un periódico llamado The Dearborn Independent donde promovía teorías conspiranoicas sobre la comunidad judía, ya saben, culpándolos de guerras, control financiero y mediático, entre muchas otras. También escribió un libro llamado El Judío Internacional, el cual tuvo una aceptación bastante grande en la construcción del pensamiento nazi. Hitler era admirador de Ford e incluso el Partido Nacional Socialista le otorgó la Gran Cruz del Águila Alemana, el cual fue el máximo honor para un extranjero. En general, fue un antisemita de peso, inclusive llegando al nivel de ser admirado por el dictador que ya conocemos. Libertad e igualdad. Abraham Lincoln fue y sigue siendo reconocido como un héroe, mas este tiene una historia mucho más compleja. Para empezar, nunca empezó su carrera queriendo abolir la esclavitud, ni tampoco tenía intenciones de liberar a los esclavos. Él se inclinaba por la idea de unión. La abolición fue una estrategia y decisión política, más no moral. Se sabe que a pesar de tener la imagen de rechazar la esclavitud, no aceptaba en su totalidad la igualdad racial. Y ni hablar de la mayor ejecución masiva en la historia de los Estados Unidos, donde en el gobierno de Lincoln, se condenó a muerte a 303 nativos en Dakota, esto por tribunales militares. Lincoln revisó los casos y conmutó la mayoría, pero autorizó la ejecución de 38 nativos. Claro que no fue el peor, considerando que hay otros que de plano, los masacraron. Sin embargo, este se encuentra aquí por su imagen de ser un símbolo de igualdad. Reconocido por la canción Imagine, y ser vocalista de la banda más famosa de la historia. Lennon fue un promotor del amor y la paz. A pesar de que en el pasado él mismo haya admitido haber golpeado a varias mujeres. También se le acusa por el abandono parcial de su hijo Julian, al cual Paul McCartney dedicó la canción Hey Jude. Cabe destacar que fue Paul el que escribió la canción, no Lennon. Además se lo tachaba de ser infiel repetidas veces. Y como no, el típico era violento pero cambió, que todos ya sabemos lo que significa. En sí, no es algo muy grave pero tampoco tan hablado y considerado, pues a pesar de esto, su talento, pero sobre todo su muerte fueron tan icónicas, que ocultaron en cierta medida sus actitudes oscuras. Empezamos con Jared Leto, un actor que a pesar de su polémica actuación como el Joker, tiene también obras increíbles como Requiem for a Dream, que es una de mis películas favoritas. No solo es un actor comprometido con su arte, sino también alguien que por los años 2000 muchas mujeres acusaron a Jared de mantener relaciones sexuales con ellas cuando éstas eran menores. Estas acusaciones volvieron por los años 2020 a 2023. Cabe destacar que no hubo una condena ni proceso judicial, pero todas estas acusaciones se hicieron de forma sistemática y no existen denuncias formales ni procesos judiciales abiertos. Por lo tanto, este caso se mantiene en el terreno de acusaciones públicas no judicializadas. También tiene ciertas actitudes que lo hacen ver como que pertenece a un culto. Pues Leto organiza retiros con fans donde los aísla y realizan rituales. Muchos de sus fans lo llaman profeta o Jesús. Sin mencionar que en el rodaje de Escuadrón Suicida, se rumoreaba que Leto envió varios objetos perturbadores a varios de sus compañeros, como por ejemplo una rata viva a Margot Robbie, donde para excusarse dijo que estaba practicando el método actor al extremo. Sin embargo, no encontré mucha información al respecto, y en ciertos foros existen versiones distintas.
A pesar de ser ya muy conocido, el caso de Mark Wahlberg, considero que se minimiza bastante, considerando que a finales de los 80 realizó ataques racistas violentos, donde se lo acusó de intento de asesinato y pasó 45 días en prisión. Esto contrasta un poco con su imagen de hombre polémico más no racista. Y a pesar de que esto no sea un caso muy grave, el hecho es el racismo que mantuvo por años. Ahora un caso bastante oscuro, y creo que está muy minimizado considerando lo que Roman Polanski hizo. Pues lejos de su imagen de director intelectual y refinado, autor de obras como El pianista, es culpable de abusar sexualmente a una mujer. Pues en 1977 fue arrestado por drogar y luego abusar de una chica de apenas 13 años, donde se declaró culpable y pasó 42 días en prisión. Cabe destacar que escapó de los Estados Unidos y es un prófugo con todas las letras. A pesar de eso, en 2003 ganó el Oscar por su gran obra El pianista, pero no asistió porque sería arrestado. Este es un caso increíblemente controversial, pues entra al debate si a una persona indudablemente talentosa pero errática se le debería seguir premiando. A pesar de tener una imagen pública como cineasta brillante y genio tímido, por los años 90, Woody Allen mantenía una relación con la actriz Mia Farrow, donde criaban a varios hijos adoptivos y biológicos. Entre ellos Soon-Yi, quien fue hija adoptiva de Farrow. En este tiempo Farrow descubrió fotos explícitas de Soon-Yi, quien todavía fue adolescente, tomadas por Allen. Luego de eso, Allen se casó con Soon-Yi. Esto no fue ilegal pues ella ya era mayor de edad, aún así es moralmente incorrecto. En 1992 Dylan Farrow, otra hija adoptiva de Allen y Farrow, lo acusó de haberla abusado, sin embargo decidieron no procesar el caso para no traumatizar a la niña. Y hasta el día de hoy, Dylan mantiene su versión. Es necesario aclarar que aquí existieron acusaciones persistentes, mas no hechos probados. Nunca hubo condena ni tampoco se juzgó el caso. A pesar de todo, en 1995 ganó el Oscar a Mejor Director. Él suele reflejar sus gustos peligrosos en sus obras, por ejemplo, en la película Manhattan un hombre de 42 años sale con una chica de 17 años. Es bastante oscuro este caso y considero que es muy minimizado considerando que a otros, por mucho menos los han sacado del juego, mientras que él tuvo la protección de Hollywood por un largo tiempo. Ahora bien, para acabar con el nivel 4, vamos a hablar de Elvis Presley, que tiene una imagen de ícono de la música y posee el título de rey del rock. Elvis anduvo con Priscilla Beaulieu cuando ésta tenía 14 años y él 24. Priscilla se mudó a vivir con él antes de los 18 años y se casaron cuando ella cumplió los 21. Priscilla contaba que Elvis decidía cómo ella debía maquillarse, vestirse o peinarse, y mantener una imagen pura, cuando él fue infiel en múltiples ocasiones. Aquí se nota que Elvis tenía una visión muy idealizada y controladora de la pareja, pues después de que Priscilla diera a luz a su primer hijo, Elvis dejó de tener intimidad con ella. Aparte se le acusa de comportamientos violentos e impulsivos. Vamos con los casos que no son muy conocidos, o de paso, que son ignorados en su totalidad. Empezando por la famosa diseñadora Coco Chanel, quien es señalada como una imagen de independencia, elegancia, pero sobre todo de liberación. Durante los años 1940 a 1944 Chanel vivió en el Hotel Ritz, que fue un cuartel general nazi, esto, durante la invasión alemana en Francia. Mantuvo una relación sentimental con un oficial de inteligencia alemán y colaboró activamente con la inteligencia alemana. Expresó ideas antisemitas en varias cartas y trató de quedarse con el control total de Chanel número 5, que pertenecía a 2 hermanos judíos, donde ella alegaba que como arios, los derechos deberían pasar a mí. Un caso muy poco comentado que expresa lo que el estatus de una marca puede controlar. Padre de la Ilustración y defensor de la libertad de expresión, Voltaire fue un escritor y filósofo francés, famoso por escritos como Cándido en el año 1759, también se le atribuye la frase "no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". Fiel opositor de la Iglesia Católica y crítico del fanatismo religioso. La verdad es que también creía en las jerarquías raciales, consideraba a los pueblos no europeos como inferiores.
Aparte fue un antisemita, demostrando no solo rechazo hacia el judaísmo como religión, sino como pueblo. Este personaje puede que no les suene mucho, sin embargo en el ámbito filosófico es bastante reconocido e idolatrado. Por eso lo coloco en esta posición. Un caso bastante difícil es el de Jimmy Page, pues para los amantes de la música y sobre todo de Led Zeppelin, es algo complicado de tratar por el cariño que le tenemos a los increíbles solos de guitarra de Jimmy. Lo triste es saber que Jimmy mantuvo una relación íntima con una fan de apenas 14 años llamada Lori Maddox, cuando él ya pasaba los 27. Esto se mantuvo durante mucho tiempo en secreto y cuando salió a la luz se usó la fama de Jimmy como escudo. Cabe destacar que ella era una menor involucrada en el circuito del rock, que ya se había acostado con varios artistas, sí, con 14 años. Nunca hubieron consecuencias legales y es un claro ejemplo del poder normalizado en la industria. Esto está aquí pues ni yo sabía del caso, hasta que comencé a buscar y pues la verdad me sorprendió el hecho de cómo ignoramos que nuestros ídolos son también humanos. Genio de la comedia y del cine mudo, Charlie Chaplin fue sin duda el mayor ícono de la comedia antes de Cantinflas. Se omite sin embargo que mantuvo múltiples relaciones con adolescentes. Se casó 4 veces, donde 2 fueron con chicas de 16 años. Él siendo un mayor de 28 años en ambos casos. Varias de sus ex esposas lo tachan de manipulador y controlador. Pero esto es muy poco sonado cuando se habla del ícono del cine mudo. Ahora vamos con un pionero del rock and roll y creador de varios clásicos como Johnny B. Good. Chuck Berry es sin duda uno de los padres del rock and roll, pero también un expresidiario condenado por abuso sexual condenado a 5 años de prisión, de los cuales cumplió 20 meses. Esto, pues en 1959, fue acusado de transportar a una menor de edad que conoció en México, para que trabaje en un club que Chuck tenía. También se sabe que estuvo preso por 3 años, por robar a varias tiendas a punta de pistola con unos amigos. Finalmente tuvo acusaciones por poner cámaras de vídeos en baños de mujeres. Este caso se resolvió por acuerdos extrajudiciales, evasión de impuestos e infidelidades, entre muchas otras cosas. Chuck Berry sin duda es un personaje bastante cuestionable moralmente a pesar de que fue increíblemente talentoso. Ahora sí, vamos por el nivel final, de los 3 casos que yo considero son los más ignorados y que sin duda son increíblemente polémicos. Thomas Edison, disfrazado del mayor inventor de los Estados Unidos y símbolo de progreso. En realidad decenas de ingenieros inventaban para él, sin embargo los créditos salían solo a su nombre. Era defensor de la corriente continua e hizo una campaña sucia contra la corriente alterna que defendía Tesla. Para esto apoyó la creación de la silla eléctrica usando corriente alterna. Tesla trabajó con Edison, sin embargo, Tesla nunca recibió ninguna compensación económica alegando que todo fue broma. Cabe destacar que la bombilla no fue su idea, pues ya existían inventores de esta. Thomas solamente mejoró el diseño y patentó la versión comercial. Y al estilo de Rockefeller, aplastaba la competencia, comprando las patentes para evitar su desarrollo y amenazaba con denunciar a otros inventores pequeños. A mí en particular, el caso de Tesla es lo que más me saca de mis casillas, pues Tesla a pesar de no ser exento de controversias, fue un genio que no tuvo el reconocimiento que merecía, y mientras Thomas murió rico, Tesla murió pobre. Ahora vamos por los puestos más controversiales y sonados. Primero con una leyenda indiscutible del básquetbol. Kobe Bryant, una figura representante del trabajo duro. Pero en 2003 este fue acusado de abusar sexualmente a una mujer de 19 años donde hubo investigación policial, examen médico y proceso judicial real. En su disculpa oficial alegó que el encuentro no fue percibido de la misma manera por ambos. Sin embargo la mujer decidió no testificar, no se sabe por qué razones. Lo que se sabe es que esto se resolvió con un acuerdo económico y de manera confidencial. No hubo sentencia pero tampoco abolición de los cargos, ni declaración de inocencia. Todo quedó silenciado en mayor medida por la NBA. Esto es un tema muy delicado que en las conversaciones se suele evitar por el impacto que tiene Kobe Bryant en la sociedad actual. Ahora bien, vamos con el caso seguramente más polémico y sensible.
Sin considerar su actitud un tanto antipática con fanáticos, Cristiano Ronaldo es un ejemplo de superación, trabajo duro y esfuerzo. En el año 2009 una mujer en Las Vegas acusó a Cristiano Ronaldo de una presunta agresión sexual, donde hubo una denuncia e investigación policial, todavía no existía ningún juicio. En el año 2010 Cristiano pagó un acuerdo económico donde se incluía una cláusula de confidencialidad. Si bien, esto no es señal de culpa, tampoco de inocencia. En 2018 el caso se volvió a abrir, donde Cristiano negó las acusaciones y afirmó que el encuentro fue consensuado. En 2022 desestimaron el caso por mala conducta del abogado de la demandante. Algo que sin duda me dejó pensando. Llegamos al final del video, recuerden que esto no es personal contra ninguna de estas celebridades, es simplemente una compilación de datos que recolecté en internet. En fin, espero que les haya gustado mi regalo de Navidad, y créanme que me encantó escribir este video. Si quieren que siga haciendo más icebergs no duden en decírmelo. Para crearlo, usé varias IAs para ayudarme con la recolección de datos, pero claro que no dejé que lo hicieran todo, pues las usé como herramientas. Para finalizar, tal vez para enero, ya tendrán el capítulo 2 de Changes. No olviden suscribirse, pero sobre todo darle like si les gustó el video. Sin nada más que agregar. Adiós.